¿Se acuerdan que varias veces he mencionado lo del efecto Coriolis? Eh, y lo he usado en referencia, al menos que esa era mi perspectiva, eh, del movimiento de las aguas en en el norte y el movimiento de las aguas en el sur del Ecuador. Eh, y que, o sea, en eso era lo que yo me enfocaba y principalmente ni siquiera por el movimiento de las aguas, sino que eso era algo que normalmente se presenta como algo que sucede en la Tierra. Pero principalmente yo lo he hablado por los cielos, ¿verdad? ¿Se acuerdan que les he dicho? Porque normalmente los que han hablado lo de la Tierra como un plano ponen el norte en el puro centro, Polaris y todas las estrellas dando vueltas. Pero hay algunos fenómenos que se dan en el cielo, algunas cosas que suceden que también con el calendario hemos llegado a entender también, que, o sea, que si uno se va al norte, o sea, entre más al norte esté, más va a notar eso de Polaris. Y entre más al sur se vaya, si vuelve a ver hacia el sur, va a ver todo en la dirección contraria. O sea, como si del Ecuador hacia el norte las estrellas fueran dando vueltas, y repito, viendo hacia el norte, con las manillas del reloj, y si uno va hacia el sur y ve hacia el sur, al revés. Entonces yo había llegado a una conclusión de estos dos modelos que pueden ver aquí. Yo me había inclinado por uno, por más que todo por lo que había visto, ¿verdad? Evidencia o videos de ahí, principalmente en el Ecuador. ¿Se acuerdan que les había enseñado un video en particular de una gente que está ahí en el Ecuador todos los días haciendo esas pruebas, pero es en el puro Ecuador? Entonces llevan a la gente, a los turistas, y los ponen de un lado y les muestran cómo de un lado da vueltas para un lado, en el centro pasa directo y el otro lado da vueltas para el otro lado. Entonces, cuando he usado el título, el nombre efecto Coriolis, es para referirme a ese movimiento como de 8 que también vemos en las estrellas con la analema. Pero la vez pasada que lo mencioné, un hermano de la congregación me envió un video y eso me hizo ir a ver más a fondo la definición del nombre Coriolis. Y eso tiene que ver principalmente con la idea de rotación de la Tierra, ¿verdad? Como que principalmente y supuestamente eso es lo que eventualmente lleva a crear ese efecto, pero no es en sí el movimiento de las aguas el efecto Coriolis, sino la rotación que supuestamente produce eso. Y al parecer hay pues un fenómeno que se conocía antes incluso, que se llama las ondas Kelvin, que hacen ese movimiento, pero en cualquier escala, lo cual tiene lógica porque todo lo que sucede en gran escala debería funcionar también en menor escala. Y se ha logrado replicar en un lugar así, en solo una piscinita, un remolino para un lado y un remolino para el otro. Y eso tiene que ver con las ondas Kelvin. Entonces, considero que esto es similar a lo que habíamos visto ya con respecto a la gravedad. Recuerdan que antes se entendía como densidad, pero cuando salieron con lo del globo, salió Isaac Newton y dijo gravedad. Entonces esto vendría siendo algo similar. Habría sido las ondas Kelvin, y cuando salió lo de el globo, dijeron Coriolis. ¿Sí me explico? Entonces, eso es curioso. Vi varios videos donde replicaban, o incluso en la naturaleza, esos dos remolinos en dos direcciones diferentes. Entonces no es necesariamente de un lado del Ecuador y del otro lado del Ecuador en todo el plano, sino incluso en microcosmos. Pero, repito, las veces que yo he hablado de esto, o de hecho, la razón por la que en un principio llegué a hablar de ese tema, era por cuando me metí a estudiar lo del calendario y ver cómo funcionaban las estrellas, lo que dice el libro de Enoch y todo lo demás. Ahora bien, estos son los dos modelos que he considerado en mi mente, porque la vez pasada, recuerdan que hablé de las dos partes de la cúpula, y también mencioné cómo el arco iris tiene esa forma, ¿verdad? Como un domo. Y es por eso que he dicho lo majestuosa de la obra del poderoso, como dice la escritura, porque si es, o sea, yo sí considero que es un domo, pero tiene un movimiento muy particular por la forma en que se ven las estrellas en el norte o en el sur. Entonces, eso es lo sorprendente, que es, bueno, es que voy a mover esto para que se vea. Pueden ver aquí arriba
que se puede ver el domo, la forma del domo, pero como si tuviera dos movimientos diferentes en cada lado. Y eso sería, ¿verdad?, bastante difícil de imaginar cómo puede funcionar. Por ende sería muy majestuoso de ser así. La otra que había pensado, y esa era la que me había inclinado por lo de las aguas. Pero con esto que vi de las aguas, vuelve a entrar este modelo en la mente, la posibilidad de que fuese así. El plano y el firmamento como una bola, por ejemplo, que da vueltas de un lado y dependiendo del mes se va corriendo y da vueltas del otro. ¿Sí me explico? Como que va dando vueltas y cuando va pasando el año se hace así. ¿Por qué? Porque repito, si uno ve hacia el norte las estrellas van dando vueltas así, si uno ve hacia el sur las estrellas van dando vueltas así. Entonces sabemos que no es un rollo, un túnel, ¿verdad? Porque eso es lo que uno pensaría si uno las ve así. Entonces vuelvo a lo mismo, al saber que es un domo, estas son las dos posibilidades que he pensado como posibles. Y es que, vuelvo y repito, la gente piensa que el norte es el centro por Polaris, porque todas las estrellas en el norte dan vuelta alrededor de Polaris. Polaris ya se corrió un poquitito del centro hace varios años. Si uno va en el pasado, por ejemplo, en el programa Stellarium, uno se dará cuenta que en el pasado, en el sur, también había una estrella que estaba en el puro centro y todas daban vueltas ahí. Pero por decirles algo, como es, digamos que fuese así, como esto ha seguido dando vueltas con las eras, ya se ha corrido la estrella del sur, del centro sur, pero aún así se ven las estrellas dando vueltas. Lo curioso es que dependiendo del mes se ven dando vueltas más abajo del horizonte o más arriba. De ahí lo que les digo con esto. ¿Sí me explico? Que el plano es así, pero el firmamento, digamos, va dando vueltas y se va corriendo. O sea, y repito, es un modelo que vuelve a entrar en las posibilidades por esto que vi del agua, que no es necesariamente solo de un lado del Ecuador y del otro. Entonces, para que queden claros, por si algo, si llego a usar el término Onda Kelvin, pero vuelvo y repito, porque el hermano que me mandó el video, digamos, en el video era corto, era conciso, interesante, pero se enfocaba en eso, en cómo Coriolis tiene que ver con la rotación de la Tierra, cosa que ya he mencionado, que nosotros no creemos, y en que se puede replicar ese movimiento de las aguas, que no es, como nos han venido diciendo de la escuela, como para reforzar lo de la rotación. ¿Sí me explico? Entonces, abre las posibilidades para este otro modelo que había pensado antes. Y también, como dije, porque ¿verdad? No es necesariamente que sean dos cúspides así separadas, sino como un domo, pero que funciona de alguna manera esta parte independiente de esta, dando vueltas de un lado y el otro, como aquí, que repito, ¿verdad? Eso sería como los dos pies de, bueno, sí, o donde se sienta el Todopoderoso, porque el firmamento es el trono y el estrado de los pies es la tierra, y el sol, ¿verdad? Como dando vueltas en un pie, después en el otro, como he dicho, y otro montón de detalles. Pero sí, nada más quería mostrarles estas dos, porque así es como lo he imaginado. No es que me lo haya imaginado como dos montañas, ¿verdad? O que creo que es la idea que algunos tenían por el hermano que me mandó ese video, porque lo vio como contradicción cuando hablé del arco iris, que tiene la forma de domo. Pero incluso si fuese así como dos cúspides, similar a lo que he dicho del monte de Sinaí, Joreb, como el sol solo da vueltas de un lado 6 meses y del otro lado 6 meses, el arco iris mostraría el reflejo de ese lado. Entonces no sería, o sea, no sería así. McDonald's. ¿Sí me explico? Y sí, también, ¿verdad? Todo eso lo digo porque vuelvo a lo mismo. Son varias cosas que yo no veo y he visto algunas explicaciones, pero no han sido suficientes, o creo yo que tratan de ver cómo hacen, porque si todo el firmamento fuera como nos dicen, ¿verdad? En una de las teorías, que es el centro de una estrella y todas las demás estrellas dan vueltas, siempre serían las mismas estrellas las que se verían, y a veces cambia el cielo un poco, se corren, más con los milenios, las eras. Entonces no lo veo como dicen que sería el centro del norte, Polaris, y todas las demás estrellas dan vuelta así, porque si uno se fuese hacia el sur, que para ellos es el exterior del disco, entonces uno vería las estrellas así,
no dando vueltas así todavía. Por eso es que considero estos dos modelos. Pero sí se me entiende, porque si fuera como ellos... Nora dice, entonces no es un domo, sino una esfera del cielo. No entiendo nada. Es que no, desde la perspectiva nuestra sería un domo. Mi punto es que puede que haya una parte que vaya debajo, que es la que cuando da vueltas... Y vuelvo y repito, el punto es que volvió a entrar en juego este modelo. Antes solo tenía este por lo de las aguas, pero ahora lo de las aguas, si se puede hacer en todo lado, pues también es esta la posibilidad. Pero el punto es que las estrellas se mueven de esa manera, en el norte y en el sur. Entonces hay que tener claro que o se está moviendo así, ¿verdad? O así, pero da movimientos con las eras que hace que las constelaciones se corran. Recuerdan que he dicho que el tiempo se puede ver como una esfera. Los astros fueron hechos para llevar el tiempo. Si vemos el tiempo como una esfera, porque se repite, es como si se hace un círculo. Cuando se cierra el círculo, se hace un círculo a la pura par, pura par. Se cierra ese círculo, se hace un círculo a la pura par. Y ya cuando se completó toda la esfera, ya se acabó el tiempo. ¿Sí me explico? Entonces esa esfera, digamos, es como que va haciendo el círculo, y cuando terminó ese círculo se corre un poquito, cuando terminó ese círculo se corre un poquito, y así es como se van corriendo las eras en cuestión de 2000 años, ya es otra era. ¿Sí me explico? Entonces por eso es que considero la posibilidad de que sea una era. ¿Está claro? Pero lo que rodea el cielo, no la tierra, que quede claro. Y yo creo que también una posibilidad de que sea así es de lo que se habrían agarrado los que creen en la esfera de toda la tierra para empezar a decir que las cosas que sucederían por esa rotación del cielo, que quede claro, lo habrían como vuelto al revés para decir que es la tierra la que está rotando. Todo volviéndolo al revés, como siempre, llaman a lo bueno malo, lo malo bueno. Pero vuelvo y repito, una posibilidad, que quede claro. No quiero tampoco confundir a nadie, simplemente es que ese era un modelo que siempre he tenido en mente, y ahora ya como que con esto que salió dije, vuelve a ser posible. Como dije, estos son los dos modelos. El de arriba es como lo había pensado por eso de las aguas, y o sea, obviamente sigue siendo posible que sea así, simplemente el domo, pero tiene dos movimientos diferentes. Esos círculos que hice ahí es como para representar los movimientos en el norte y los movimientos en el sur en distintas direcciones. Pero si eso o sea, por decirlo así, si fuese, bueno, ¿cómo le digo? Obviamente Yahweh es tan grande que él puede hacer lo que él quiera como él quiere. Después diremos, mira, vea qué loco cómo se movía. Mi punto es que si uno es el arquitecto, una cosa así uno va a decir de la manera más simple, esa es la que vamos a usar. ¿Verdad? Normalmente así son las cosas, de hecho, la explicación más simple es la verdadera. Y lo que respecta a los movimientos de las eras y todo eso, se podría explicar con este otro modelo, sin pensarlo tan difícil, el hecho de que tenga dos movimientos, un solo domo. Así, repito, cuando se va moviendo, digamos, este extremo, después de 6 meses empezaría a subir un poquitito, y aquí bajaría, pero siempre estaría dando vueltas para la misma dirección. Y por eso, si uno ve para un lado, estarían para así, y si uno vuelve para el otro lado, estarían así. Pero si fuera así, uno vería así y las vería así. Si viera así, las vería así, en la misma dirección. ¿Sí me explico? Si el norte fuera el centro, como dice, uno siempre vería en la misma dirección a cualquier lado que vea las estrellas. Pero no es eso lo que sucede, uno las ve así y después las ve así. Si se va al extremo norte y sur, que quede claro, los que estamos en el centro casi siempre vemos lo mismo. Así. Estamos tan en el centro y es tan grande el firmamento que solo vemos las estrellas pasando en la noche, moviéndose las constelaciones y se acaba. ¿Verdad? Cuando hemos ido a ver las estrellas nos hemos quedado viendo un rato, digamos, Orión, que es la que siempre se ve más clara. Vemos Orión, 3 horas después está Orión ahí y después ya desaparece en el firmamento. Entonces, y dependiendo del mes, Orión saldría más abajo o más arriba, y en algunas partes de la Tierra ni se ve ya. Por eso es que en Egipto dicen que marcaban todo con la estrella Sirio, volviendo a lo de la estrella, porque nosotros en el lugar donde estamos de la Tierra sí podemos verla todo el año, sí podemos verla todo el año, pero en Egipto no sale siempre, solo unas partes del año. Por ejemplo, ven esto sucede en el norte o en el sur, bueno, en todo lado, pero vean cómo, ¿se acuerdan que les he dicho en Apocalipsis
cuando habla del sexto sello, que dice que se ve como un pergamino enrollado el cielo. ¿Sí o no? Esto se parece a un pergamino enrollado. Entonces considero la posibilidad de que en el sexto sello el firmamento se vaya a mover como 100 veces más rápido de lo que se mueve ahorita, y esto se vaya a ver en vivo. Más de uno va a quedar muerto del susto, pero en vivo. Entonces, ven cómo hace círculos concéntricos. Entonces esto sería en el norte, o en el sur también sucede, simplemente estaría tal vez más bajo el centro, dependiendo. Obviamente uno pone la cámara, si el sol está en el tiempo donde está más hacia el sur, entonces se van al norte, ponen la cámara y por días no amanece. Entonces aprovechan y graban horas de las estrellas moviéndose, y después aceleran el movimiento de las estrellas y se puede ver esto. Si fuera, digamos, si fuera en el centro que está el norte, aquí no se estarían viendo montañas, porque estarían viendo directamente hacia arriba. ¿Sí me explico? Y si están en el sur, se estarían viendo las estrellas así, en línea, a los lados, no así. ¿Sí me explico? Habría que ver de dónde fue esta foto. Lo más seguro el norte, porque es donde mejor se ve. Pero hay de los dos lados. Otra cosa que muestra, o sea, el modelo que hemos hablado muchas veces, es el hecho de que a veces en el norte o en el sur sucede algo que le llaman el sol de medianoche. Sí. Entonces, hay una parte donde se puede ver el sol, está tan cerca. ¿Se acuerdan que les he dicho? Bueno, de hecho aquí lo dibujé. Ven que son círculos, uno más grande que el otro. Esas son las puertas del sol, básicamente, por donde pasaría el sol. Entonces a veces hace círculos muy pequeños. Cuando el sol está haciendo esos círculos más pequeños, si la persona va al centro o lo más cerca del centro que puede grabar el sol dando vueltas así. Lo único que se ve es que baja y sube, pero es porque se acerca y se aleja. Entonces cuando se acerca, bueno, dependiendo la distancia y todo eso, por la ley de perspectiva, se ve subir cuando se acerca, cuando se aleja se ve bajar. Por eso cuando el sol en el atardecer parece que baja, pero es en realidad que se está alejando. Y por la ley de perspectiva todas las cosas se van al centro hasta que desaparecen. Entonces el sol parece que baja, pero en realidad está simplemente yendo y sigue hasta que se deja de ver. Entonces cuando están ahí tomando esas fotos, algunas de esas yo las he puesto en el Camino de Abuelos, del camino.net, perdón, se puede ver el sol haciendo así, dando vueltas, y eso confirma, repito, que el sol a veces hace vueltas más pequeñas y a veces más grandes, siempre 24 horas. Nosotros al estar en el centro casi no lo notamos, pero es en el norte y en el sur donde más se nota. Ven, se puede ver donde hace el círculo, pero lo único que hace el sol es subir y bajar. Ahí se está alejando. Ajá. Cuando baja es porque se alejó ahí, exacto, de la persona que está tomando el video o las fotos. Ahí esto se puede hacer tomando un montón de fotos durante varios tiempos y después se unen, ¿verdad? Obviamente. Y sí, esto es el sol de medianoche. ¿Se imagina que tú van a decir el sol en la medianoche? Dice aquí Fabri, una vez vi un video, no sé qué tan certero, que explicaba cómo los templos de las antigüedades, como el de los aztecas, fueron construidos apuntando hacia el norte, pero hoy en día ninguno apunta al norte. Interesante, Fabri. Recuerden que sí ha pasado lo del cambio del norte por el sur, ya ha pasado en el pasado, ¿verdad? En la antigüedad. Ahora, según me parece, no ha pasado como tan cercano, entonces habría que ver quiénes habrían construido sus templos originalmente y demás. Quizá, ¿verdad? Es una posibilidad, como con las pirámides, que hayan sido desde antes, ya que son también pirámides. Pero sí, eso sería una posibilidad, el hecho de que antes estaban para un lado y ahora simplemente cambió los polos, lo que llaman los polos.